Hasta anoche a la 1 de la mañana tenía un mensaje y a la 1, no sé por qué, Dios me lo cambió. A veces Dios hace esas cosas, ¿no? Y la música, y quiero hablar de la música en la iglesia, un tema que a veces no se trata tanto. La música en la iglesia. La música acompañó al pueblo de Dios permanentemente, siempre fue parte del pueblo de Dios. Nosotros ya hemos cantado y es parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Alabamos al Señor a través de las canciones y a través de la música. Lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? María, la hermana de Moisés, cuando salió de Egipto, cantaron de alegría. Generalmente está asociado a la alegría. Y Moisés también cantó. Hay un cántico de Moisés en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, parte del culto del templo estaba relacionado con la música. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, eran cantores y también tocaban instrumentos. Es decir, que era algo importante. Dios le enseñó y le dijo, bueno, va a haber personas que se van a dedicar a tocar, a cantar. Va a ser parte de nuestro culto. ¿Cómo dejar pasar de largo al dulce cantor de Israel, a David? Sus salmos no eran producto solamente de la alegría. Él escribía esos salmos en los momentos difíciles también. Es como que siempre Dios ponía un canto en su corazón, ¿no? Y a veces en momentos duros Él le escribía y cantaba, en otros momentos de sed. Bueno, siempre Él trató de volcar sus sentimientos a través de la música. En el Nuevo Testamento también encontramos que la música formó parte de la iglesia. Un escritor pagano, hablando de los cristianos, decía lo siguiente. Dice, son gente rara. Dice, cuando muere uno de ellos, lo acompañan cantando. ¿No? Es decir, es gente rara. Cantan y además hablan como si lo volverían a ver al que partió. Dice, es gente extraña. Entonces, los paganos mismos los escuchaban a los cristianos cantar aún en los momentos más duros, En Apocalipsis tenemos un coro, capítulo 4 y 5, que canta alabanzas a Jesús, al Cordero y a Dios. Y dice, millones y millones de ángeles cantan. Y los seres que están alrededor y los 24 ancianos, me parece que voy a formar parte de ese coro. Yo siempre fui soy entonado, pero con los instrumentos, una vez agarré una trompetita y quise sacarle un sonido y soplé. Me decían tener que poner la boca así, la lengua así, soplar así. Después de un día no salió ningún sonido y dije, esto no es lo mío. Me dedico a predicar, ¿no? No dije eso, no es lo mío. Así que, bueno, en Apocalipsis tenemos 144.000 que cantan un cántico nuevo, dice, y que ninguno y solamente ellos pueden cantar, ¿no? Fruto de su vida, de su experiencia. Y bueno, después tenemos a Jesús, que antes de ir a la cruz dice, y cantaron el cántico. Se ha hablado mucho cuál fue el cántico que cantó Jesús junto con sus discípulos antes de ir a la cruz. Pero bueno, voy a hablar de otro cántico que conmovió los cielos. Yo lo llamé el recital. Después van a ver de quién. El recital que conmovió los cielos. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos. En el capítulo 16, ahí tenemos el recital que conmovió los cielos. Pero hay, digamos, gran parte de este pasaje que no solamente nos habla del cántico, sino de la misión de la iglesia, Hay mucho de misión en este pasaje. Pero lo más notable es ese cántico, ese recital. En el capítulo 16, versículo 9, dice, Pablo
tenía deseos de ir a algún lugar a predicar que no era al que fue después específicamente, ¿no? Así que él dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea digna, fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Sigamos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Bueno, aquí es una extensa pasaje, pero tiene una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. Una gran enseñanza. Pablo, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigía a la iglesia. Él tenía deseos de ir a otro lugar, visitar a otras iglesias o fundar nuevas iglesias. Hasta ese momento, él se había movido en la zona de Medio Oriente, Asia, por esa zona, Asia Menor. Y él siente de ir a esos lugares.
Sin embargo, no tenía paz en el corazón y el Espíritu se lo impidió. No sabemos de qué forma se lo impidió. Pero de pronto aparece un varón macedónico, como estos mexicanos, ¿no?, que le estaba contando antes, diciéndole, pasa y ayúdanos. Y entonces entendimos que era la voluntad de Dios que fuéramos a Macedonia. Por primera vez, Pablo iba a tocar el continente europeo. Hasta ese momento nunca había ido a predicar esos lugares. Dios le abría una puerta nueva y llegó a esa ciudad de Filipos. Y llegando, junto con su compañero, con Silas, dice, zarpamos inmediatamente y allí tenemos el primer mensaje evangélico en el continente europeo, en Macedonia. Lo primero que dice, el día de reposo, salimos fuera de la puerta. Salimos fuera de la puerta. El sentido de misión, la iglesia nunca debe perder el sentido de misión. Salir fuera de la puerta. Hay dos cosas importantes que tiene que hacer la iglesia que son ineludibles. Una es predicar el evangelio, ir afuera. La otra es discipular, y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. A veces damos énfasis a una parte y dejamos de lado otra parte. A veces nos movemos mucho en evangelizar, pero no hacemos mucho énfasis en discipular, que la gente pueda llegar a ser una persona parecida a Cristo, que conozcan la palabra de Dios, salir fuera en nuestro trabajo. Mire, había una iglesia que tenía un cartel en la puerta de salida. Y el cartel en la puerta de salida decía, bienvenido a la iglesia. ¿Pero cómo? Estaba saliendo y dice, bienvenido a la iglesia. ¿Realmente somos iglesia? ¿Somos sal? ¿Y somos luz? No acá, porque acá somos todo luz. Somos un montón de luces. Somos luz cuando salimos afuera. Somos iglesia cuando salimos afuera. Bienvenido a la iglesia. La ética, nuestra vida, el evangelio se transmite no solamente con palabras, sino con hechos. Que la gente pueda ver vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y glorifiquen al Padre. Y allí salieron y el primer fruto en Filipos, una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, una comerciante. La púrpura era una tela que costaba mucho y que solamente lo vestían los reyes. Por eso a Jesús le pusieron un manto de púrpura y se vestían de púrpura. Era una tela muy difícil de conseguir ese color. Y esta mujer se convirtió, ¿no? Y al instante dio prueba de su conversión. Al instante le dijo a los apóstoles, vengan a mi casa, quiero que estén con nosotros. El sentido de servicio surgió enseguida. Algo que distingue al cristiano es el sentido de servicio. La palabra nos dice que debemos ir y predicar y dar. El Espíritu Santo me ha ungido, dijo Jesús, para dar. Es el dar. Fue, digamos, el primer mensaje. Una mujer aceptando la importancia de la mujer en la iglesia, ¿no? Cuando los discípulos estaban un poco asustados, cerraditos, las mujeres fueron las primeras que fueron a la tumba, ¿no? Y Dios muchas veces ha iniciado obras a través de mujeres. Probablemente esta mujer que era de Esmirna, una ciudad que después con el tiempo había una iglesia allí. Muchos piensan que fue Lidia la que fue a su pueblo para predicarles el evangelio. Así que fue hospedadora enseguida. Mire, se ven los frutos. Cuando uno se convierte pasa de muerte a vida. Su sentido de la vida cambia totalmente. Entonces, lo primero que encontramos aquí, salir fuera a la puerta.
Dios nos ha puesto en este tiempo a salir fuera de la puerta. Mire, a veces nos quedamos tan encerrados y me alegro que estén evangelizando. En un tiempo yo trabajaba como inspector, inspeccionaba casas, iglesias, me daban una zona, trabajaba en lo que era obra sanitaria de la nación. Y una vez fui a ver a una iglesia. Era muy linda, pequeñita, en el centro, en la capital federal. Y cuando entro se pregunta, le digo, ¿y esta iglesia a quién pertenece? No, es un grupo de dinamarqueses, daneses. Digo, y acá viene mucha gente, y no, ya quedan 3 o 4 viejas. ¿No? Sin despreciar a las viejas, ¿no? Pues, ya a esta edad. Dice, ¿pero por qué? Y porque ellos es una iglesia de élite. Ellos solamente le predican a los daneses. Y como ya no hay más daneses, se está muriendo. Hermano, Dios nos mandó a hablarle a todo el mundo. Amén. A los pobres, a los ricos, a los sabios, a todos. Somos, como dijo Pablo, deudores a todos. Salir fuera de la puerta. Pero cuando salimos a predicar, siempre va a haber oposición. A veces nos han enseñado últimamente que el Evangelio es un valle lleno de flores, que no va a haber problemas y no va a haber ninguna dificultad. En la vida cristiana hay montañas para escalar, hay momentos difíciles. Los primitivos cristianos daban su vida por la causa de Cristo. Los primeros 300 años de la vida cristiana fue tiempos difíciles. Y Pablo, cuando llegaba a un lugar, siempre tenía oposición. Siempre dice que Pablo iba a reconocer 2 lugares cuando llegaba a un lugar, a una ciudad. El primer lugar era la sinagoga, porque solía ir a la sinagoga. Y el segundo lugar era la cárcel, porque generalmente lo mandaban allí. Entonces, a ver qué tal es la cárcel, ¿no? Ahí en Devoto tenemos una cárcel, así que bueno. El asunto es que la persecución surgió de una forma extraña. Una chica que tenía espíritu de adivinación, fíjese lo que decía. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Le estaban haciendo una propaganda bárbara, ¿no? Voy a decir, bárbaro. Esta chica nos la mandó el Señor, ¿no? Pero, hermanos, la finalidad y los medios tienen que ser santos. Era una chica con un espíritu maligno. Y aunque decía cosas buenas, indudablemente no era de parte de Dios. Y a veces nosotros en el afán de llegar a la gente usamos marketing, usamos cosas que no son lícitas. Tratamos de mimetizarnos, de hacer el evangelio más light, de llegar de alguna manera a las personas para que lo acepten. Y hoy el evangelio se ha licuado mucho. Yo reconozco a veces el error no tanto por lo que dicen, porque a veces hablan del amor, del poder, del Dios bueno, y eso es verdad. Pero dejan de predicar y de hablar que hay una vida de santidad que Dios exige de cada uno de nosotros, de tomar la cruz y seguirlo, y de que va a haber pruebas y dificultades. Cuando lo querían seguir a Jesús, Él le decía, las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Hoy en día no se predica tanto eso. Yo he aprendido a reconocer el error más por lo que no se dice que por lo que se dice. Yo puedo estar de acuerdo que es un Dios que te da todo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Dios me ha dado todo en estos muchos años. Pero, hermanos, realmente va a haber lucha, y hubo luchas, y hubo días de llorar y de sufrimiento, y eso va a durar, va a durar. Dice la Biblia que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Se predica a veces un evangelio muy light. Y esta chica seguía a Pablo diciéndole esto, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Una mentira? No.
Hoy hay mucho marketing, mucha propaganda, mucho tratar de atraer. Y decimos, bueno, pero es la forma de ganar. No ganamos. Al contrario. El marketing tiene que ser sacado de la iglesia. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a predicar un mensaje tal como es, hablando de canciones. Ayer en nuestra iglesia enseñaron una canción nueva. Y noté algo. En toda la canción, que era bastante extensa, el coro, no pronunció en ningún momento o no estaba escrita la palabra Dios o Jesús. Así que ya estoy preparando los cañones. Ya los tengo a todos marcaditos. Y cuando lleguen esta semana y la próxima los voy a sacudir. ¿No? Porque, escúchame, hablaba del amor. Pero nunca hablaba de Dios. Podía ser una canción de un enamorado a su enamorada o al revés. Antes los himnos, si estamos hablando de himnos, eran, los viejos predicaban con los himnos, no con la Biblia. Porque cantaban 2 o 3 himnos, en la cruz, do primero vi la luz. Y los viejos, claro, no preparaban mucho los mensajes, ¿no? Hoy la tengo con los viejos, ¿vio? Me la agarré primero con las viejas, ahora me la agarré con los viejos, como si yo fuera joven. Y predicaban de eso, ¿vio lo que dice la Biblia? En la cruz vimos la luz. Y nos daban con el himnario de gloria. Y ojo, que algunas iglesias tenía que ser el himnario de gloria. Y otras el himnario de triunfo. Ojo, ¿no? Así que cambiaron un poquitito las cosas. El marketing no tiene que entrar en la iglesia. El Espíritu Santo tiene que llevar adelante a la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que convence a la gente y los convierte. El Espíritu Santo tiene que seguir dirigiendo a nuestras congregaciones. ¿Puede decir amén? Amén. Mire, cuando predicamos el Evangelio y molestamos a alguien, vamos a tener oposición, ¿no? Una vez escuché a alguien decir que, bueno, tenemos que predicar de tal manera que la gente no se sienta molesta, ¿no? Yo tenía un viejo pastor que decía esto: si yo predico y nadie se siente molesto por lo que predico, significa que lo que estoy predicando no está muy dirigido por el Espíritu Santo. Es así. Y cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio, la gente se sintió molesta. Nosotros dijeron, somos ciudadanos romanos. Era una colonia romana, aunque estaba en Macedonia, no estaba en Roma, eran considerados romanos. Y están predicando algo que no es conforme a nuestras costumbres. Claro que el hecho de que Pablo se animó a echar fuera el demonio que había en esa chica. Y entonces todo es dinero. Y dijeron, bueno, la fuente de nuestra riqueza se fue. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué están predicando esto? Que hay un Cristo, que hay resurrección, que debemos pedir perdón, arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. No son nuestras costumbres. Hermanos, vivimos en un mundo donde, bueno, nuestra forma de vida es distinta a lo que piensa el mundo y vive el mundo. Es distinta totalmente. Yo por primera vez, nosotros hace unos 25 años atrás fundamos una escuela con 8 chicos, 9 chicos. Hoy son 250 chicos que vienen a estudiar jardín de infantes y primario. Y con todo este tema de la ideología de género, del aborto y de todo esto, yo tuve que tomar una decisión. Reuní a las más de 20 maestras y maestros que tenemos, los reuní y les dije, bueno, ustedes saben que esta es una escuela que se llama Instituto Cristiano Evangélico Devoto. Cristiano y evangélico. Cuando ustedes entraron en la escuela, la primera entrevista la tuvieron conmigo. Y yo quise saber acerca de su vida espiritual.
Y ustedes entraron porque reconocimos en ustedes maestras y maestros que estaban comprometidos con Dios. Si yo tengo que cambiar el sentido de nuestra escuela, si yo tengo que empezar a enseñar que uno nace o cuando nace no es ni hombre ni mujer, que es una decisión que va a tomar en algún momento en la vida. Si yo tengo que enseñarle eso a los chicos, o que el aborto es algo normal, que no es que estamos destruyendo una vida, yo cierro la escuela. No sé qué va a pasar, pero nunca nuestra escuela se va a sumar a esta enseñanza. Se me quedaron mirando las maestras con los ojitos todos abiertos. Bueno, hermanos, si nos obligan a hacer algo que está contrario a la palabra de Dios, tenemos que estar firmes. Y como va el mundo, cada vez vamos a ser más diferentes del mundo. Entonces le dijeron a Pablo, estos enseñan cosas que nosotros no enseñamos, somos romanos. ¿Qué nos vienen a enseñar esto? Hermanos, tenemos que plantarnos y predicar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios, toda. Y vamos a tener resultados, más resultados, que si queremos disfrazar el Evangelio. Entonces, allí estaba la oposición y fue una constante. ¿Y qué le pasó? Lo castigaron mucho. Muchos azotes les dieron. Tanto a él como a Silas. Muchos azotes. Y me imagino que su cuerpo habrá quedado sangrando. Y pusieron sus pies en un cepo. Y ahí estaban en la cárcel y en el calabozo de más adentro. Como diciendo, te ponemos en el lugar peor. ¿Y qué dijo Pablo? Che, Silas, nosotros vinimos a predicar acá. Un hombre macedónico nos dijo, pasa y ayúdanos. Y nos mataron a palos. Nos equivocamos. ¿Quién fue el que nos dijo, pasa y ayúdanos? ¿Habrá sido el enemigo? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Y aquí viene el recital de Pablo y de Silas. ¿Qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Hubo queja? Mire, si yo tendría que hacer un afiche para invitar al recital de Pablo y Silas, lo haría de esta manera. Vio que hay afiche, ¿no? Pusieron acá Seminario Bíblico de Fe, que enseña, la gente sabe. El recital tal. Hoy son muy populares los recitales. A veces no puedo ir yo a ellos por el precio que cobran. ¿No? Son muy caros para ver y escuchar a algunos cantantes. Así que bueno, otros que pueden los contratan a los cantantes ahora, Bardot. Hay tour que se hace, cruceros con cantantes conocidos. Entonces vos estás por el Caribe en un crucero y tenés el cantante más conocido que te canta en la noche. Hay culto de adoración en el crucero. ¿Te imaginas vos en pantaloncito corto, en chancleta? Y ellos te hablan de la cruz y el sacrificio de Cristo en la cruz, mientras vos vas por el mar, ¿no? Y cobran un montón, de verdad te digo, ¿eh? Hay cruceros con cantantes conocidos, cristianos, sí. Es una forma sufrir la causa de Cristo, ¿no? Es otra de las formas. Si querés después te digo cómo contratarlo. Y una de esas la iglesia te paga el viaje en crucero. Entonces, fíjese, ¿no? El crucero, el recital de Pablo y de Silas. ¿Cómo fue el recital de Pablo y Silas? Si yo tendría que hacer un afiche, yo pondría hoy el dúo que canta formado por Pablo y Silas. Claro, si es un recital tiene que haber alguien que lo realiza. El recital de Pablo y de Silas. El lugar, tiene que haber un lugar.
la cárcel. El afiche diría, recital de Pablo y Silas. Lugar, la cárcel. El escenario se va a montar en el calabozo de más adentro. En el calabozo de más adentro, ahí se va a armar el escenario. Dice que comenzó este recital, ¿sabe a qué hora? A la medianoche. Bueno, si son dos buenos cantantes, ¿qué hago yo? Voy. A la medianoche comenzaba el recital. ¿Cómo era el aspecto del dúo? Generalmente van bien peinados, bien preparados, ¿no? Algunos tratan de impactar. Yo nunca podría impactar ni peinarme mucho, ¿no? El aspecto de ellos, dice, era un cuerpo sangrando y metidos en el cepo. Y metidos en el cepo. Ese era el estado en que estaban los dos. El programa, iban a comenzar orando. Y usted dice, ¿y el público? Dice, los presos los oían. Los presos los oían. Entonces hagamos el afiche. Si tenemos a alguien que haga una imprenta, el dúo de Pablo y Silas. El lugar, la cárcel. El escenario, el calabozo de más adentro. El aspecto, están sangrando y sus pies están en el cepo. ¿Tenían público? Sí, tenían público. Quizás no tanto como lo que hay aquí ahora, pero dice que los presos les oían. Cantaban fuerte. Pero solamente le oían los presos. Déjeme que me imagine un poco lo que estaba sucediendo alrededor de ese recital. Déjemelo pensar un poquitito. Dice que los ángeles acampan alrededor de nosotros, de los que le aman y le temen. Déjeme decirle algo. Creo que había miles de ángeles escuchando ese recital. ¿Y cuál fue el resultado de ese recital? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Los cielos se conmovieron. Viendo a Pablo y a Silas sangrando en un cepo. Yo me imagino que del cielo comenzaron a dar aplausos. Yo me imagino que los cielos, los ángeles empezaron a aplaudir, viendo a Pablo y a Silas cantando. Pablo diciéndole a Silas, Silas, dame el do, o el re. Vamos a cantar, a glorificar a Dios, aún con nuestras espaldas lastimadas, y aunque nuestros pies estén en el cepo, vamos a cantar y dar gloria a Dios. Hermanos, cantar en los momentos, digamos que estamos bien, bueno, es fácil, pero en los momentos duros es un poco más difícil. Y a veces Dios, hermanos, lo he tenido por experiencia, aún en los momentos más duros Dios pone un canto en el corazón, porque Dios está con nosotros. Cuando mi padre partió de esta tierra, yo estaba en un campamento en Rosario, y como somos inmigrantes italianos, nunca habíamos tenido o haber experimentado la muerte de un ser querido. Mi papá estaba muy enfermo del corazón y temíamos que él iba a ser el primero, y así fue. Muchas veces papá tuvo paros cardíacos y nosotros nos arrodillábamos, somos 6 hermanos y orábamos, y creo que lo sacábamos. Y Dios nos tuvo que sacar a nosotros y llevarnos a Rosario para decir, bueno, ya está, me lo voy a llevar. Y yo recuerdo esa mañana muy tempranito, cuando golpearon la puerta del dormitorio, eran las 6 de la mañana, y la persona que está del otro lado dice, llegó una noticia de Buenos Aires, y yo, que era el encargado del retiro, le digo, ¿y cuál es la noticia? Quisiera saberla. No, nos llegó que falleció el hermano Crimi.
Yo estaba recibiendo, ellos no sabían que yo era el hijo. Y cuando salí, ahí estaba la presencia de Cristo, porque es en la hora más dura donde Cristo está. Es en la hora de prueba donde la presencia de Dios es más real. Y yo miré a los cielos y dije, papá, llegaste. Pero algo más pasó, algo raro. Todo el viaje de Rosario a Buenos Aires hubo un canto en mi corazón. Y yo no lo entendía. Digo, ¿cómo está este canto en mi corazón? Después de haber recibido esta noticia, hermanos, en la hora más dura, Dios pone un canto en el corazón. ¿Puede decir amén? En la hora más dura, Dios pone un canto en el corazón. Allí estaban estos dos hombres, siervos de Dios, golpeados en un cepo, cantando. Y dice que los presos los oían. Yo creo que los cielos tuvieron que hacer algo. No pudieron quedarse, digamos, sin hacer nada. Dice que hubo un terremoto producido por los mismos cielos. Amén. Yo creo que los ángeles, como le dije, empezaron a aplaudir fuerte. Dijeron, vamos a aplaudir a estos dos siervos de Dios, que aún en el dolor, aún castigados, aún en el cepo, aún en el calabozo de más adentro, son capaces de alabar y glorificar al Señor. Amén. Hermanos, Dios está con nosotros. No eran superhombres, no eran diferentes a nosotros. Cristo estaba en su corazón y Él le dio fuerza para cantar en la hora más dura, Ese fue el resultado de ese recital. Los cielos se conmovieron. Y dice que hubo un terremoto, un gran terremoto. Los milagros acompañan a la iglesia. No estaban solos. Los milagros siguen acompañando a la iglesia de Jesucristo. Los milagros siguen con nosotros. Amén. Y dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Y el carcelero, cuando vio eso, dice que se quiso matar. Pero para concluir, ¿cuál fue el resultado de este recital? Los cielos se conmovieron. Amén. Dios mira lo que hacemos. Y siempre, aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades, en la hora más oscura, debemos dar siempre gloria y alabar a nuestro Dios. A veces las pruebas y las dificultades no hacen más que magnificar la obra de Dios. Los varones que fueron echados en el fuego magnificaron el poder de Dios. Cuando el rey se acercó, Nabucodonosor se acercó al pozo, dijo, pero si yo eché a tres y son 4 los que veo. Y el cuarto es semejante al Hijo de los Hombres. Si no hubieran sido echados en el fuego ardiendo, jamás un rey pagano hubiera sabido que hay un Dios todopoderoso que puede sacar y puede salvar aún a los suyos en medio del fuego. Amén. Las pruebas y dificultades nos muestran el poder de Dios. Si yo no tengo una montaña que salvar, ¿para qué necesito la fe? Si lo tengo todo. Es cuando todas las puertas se cierran, cuando parece que no hay solución, cuando todo es difícil, allí está el Señor. Amén. El Todopoderoso. Creemos en un Dios todopoderoso. Los cielos se conmovieron. Un terremoto en esa cárcel. El carcelero pasó de muerte a vida. Se quiso matar literalmente, pero él aceptó a Jesucristo. Amén. Y ese hombre fue el comienzo de la iglesia en ese lugar. Nació una
iglesia. Una iglesia que después acompañó mucho a Pablo. Pablo, escribiéndole a esa misma iglesia, a los filipenses, dice: ustedes me han ayudado siempre. Ustedes han estado conmigo siempre. Así que fíjese, hermanos, este milagro. Y después lo que hizo, dice que inmediatamente el carcelero curó las heridas de Pablo y de Silas. Resultado del milagro de la conversión. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Salir afuera. Salir afuera. Id y predicad el evangelio a toda, no perdamos de vista. Debemos salir afuera y sanar heridas. Enseguida el carcelero comenzó a sanar heridas. ¿Cuántas personas hay lastimadas? ¿Cuántas personas hay heridas? ¿Cuántas personas han sido defraudadas? Hay una sola solución, hay un solo camino, se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Nuestro trabajo es ese, hermanos. Ir y predicar, ir y sanar heridas, ir y levantar al que está caído. El recital que conmovió los cielos. Los milagros continúan en la vida de la iglesia. Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estemos pasando por el valle, Jesús va a estar. Cuando tengamos que cruzar una montaña, Jesús va a estar. Nunca vamos a estar solos, sino que Jesucristo va a estar acompañándonos. No tenemos que perder ese sentido de misión. Cerramos los ojos unos minutitos. ¿Está pasando prueba? ¿Está pasando dificultades? ¿Está lastimado? ¿Está lastimado? Mira hacia adelante y dice: ¿qué va a pasar? ¿Tiene preguntas para hacerse? En esta mañana empieza a glorificar a Jesús. Como hicieron esos dos hombres allí en la cárcel, en esta mañana vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre derramada. Que en esta mañana, así como esos dos hombres alabaron a Dios en el dolor, siento en mi corazón que tenemos que empezar a glorificar a Dios. En esta misma hora, empieza a glorificar al Señor. Dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios. Si siente levantarse, levántese y dé gloria a Dios. Que se sienta en el cielo nuestra adoración y nuestra alabanza. Dé gracias a Dios y alabe al Señor. Allí a donde está, hermanos. Quizás no vamos a orar por las necesidades, porque Dios cubre las necesidades. Pero en esta mañana dé gloria a Dios por las cosas que le han sucedido, por las cosas que le suceden. Dé gloria a Dios. Aquellos hombres sangrando y en un cepo glorificaban a Dios. No estamos en un lugar así, pero Dios me hace sentir en esta mañana que tenemos que dar gloria a Él. Dé gloria a Él. Hágalo con su voz. Glorifique al Señor. Señor, te glorificamos. Hay cosas que no entendemos y cosas que no sabemos. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero en esta mañana esta iglesia te alaba y te glorifica. Esta iglesia te alaba y te glorifica. Así como hicieron esos hombres, queremos hacerlo esta mañana nosotros. Señor, te glorificamos a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesucristo. Señor, bendecimos tu nombre.
Señor, queremos bendecir tu nombre, alabarte con todo nuestro corazón. Oh Señor, que esta alabanza llegue hasta el trono, que surja sinceramente de nuestro corazón hacia ti, Señor. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos. A ti la gloria, Jesús. Aleluya. Oh Dios, no sabemos qué cantaban, pero te daban gloria. Bendecían tu nombre. Bendecían tu nombre. Aleluya. No sabemos las palabras, pero sí podemos saber su espíritu. Tú estabas a su lado, ellos bendecían y ellos glorificaban. Y en esta mañana queremos glorificarte. Queremos bendecir tu nombre. Queremos glorificarte. Aleluya. Aquí, desde Pablo Nogués, Señor, te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Aleluya. Aleluya.